Bendiciones para todos. Les recuerdo que yo soy John Gerson Parra y soy el facilitador de su aprendizaje en la escuela de predicadores.com. Un saludo para todos en el nombre del Señor. Vamos a tener una palabra de oración, que el Señor nos bendiga en esta hora, que abra nuestro entendimiento. Señor Jesucristo, te damos gracias por la oportunidad que tenemos nuevamente de aprender. Sabemos, Señor, que tu palabra dice que la enseñanza es lámpara. Señor, que tu luz nos alumbre en esta hora y que podamos entender, comprender y aplicar todo lo que tú quieres para ser mejores, Señor, mejores para servirte, en el nombre de Jesús. Amén. Entremos pues en materia. Esta hora vamos a hablar sobre el desarrollo mismo de un tema. ¿Cómo se desarrolla un tema en medio de un mensaje? Hablemos de que desarrollar el tema es entregar la palabra. Desarrollar el tema es entregar directamente lo que mandaron a decir. El mensaje Dios lo envió. El mensaje vino por inspiración, Dios sopló, y por esto el mensaje debe tener algunas condiciones en el momento de ser entregada. Número 1, el mensaje debe ser claro. Por eso siempre recomendamos que si usted no tiene la inspiración completa todavía, siga preparando el mensaje, porque el mensaje debe entregarse de manera clara. Número 2, debe ser objetivo, debe apuntar a algo exactamente, porque si el mensaje no es objetivo, aquí perdemos nuestra audiencia, aquí perdemos a la gente que nos ha regalado su atención. Nosotros veníamos muy bien, saludamos, planteamos objetivos, hablamos con la gente, les leímos la palabra, llevamos una introducción, ya el título está entregado. Pero si usted no desarrolla el mensaje de manera objetiva, el interlocutor, las personas, los receptores, quienes están oyendo, tienden a perderse. Y es aquí donde muchos se elevan. Usted ve que a veces las personas le ponen mucha atención a un mensaje solo en el principio, pero cuando llega la hora del desarrollo o de la conclusión, se pierden. Entonces, vamos a entregar hoy algunas claves, porque el mensaje debe ser contundente, es decir, que no quede duda lo que Dios mandó a decir. Nosotros somos mensajeros, la persona que predica es un enviado a contar algo que el Señor mandó a decir. Y por ende, si somos enviados a entregar un mensaje que el Señor mandó a decir, nadie le debe quedar duda qué fue lo que se habló, qué fue lo que el Señor mandó a decir. Para esto tenemos algunas técnicas. Bien, ya tenemos el título, ya planteamos objetivos, ya leímos el versículo, ya hicimos una introducción. Ahora es el momento de que entreguemos lo medular, la parte central, si pudiéramos llamarlo el grueso, de una manera muy coloquial. Para esto existen algunas técnicas de desarrollo de un mensaje para que el mensaje quede bien entregado, para que a la gente no le quede duda. El primer sistema del cual quiero hablar se llama la paráfrasis. Paráfrasis quiere decir parafrasear. La palabra parafrasear es dividir, descomponer un versículo en varias partes. Usted, por ejemplo, quiere entregar un desarrollo sobre, hablemos un texto que es bien conocido, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted ve que este versículo, a pesar de ser toda una frase, se puede dividir en partes, y esto es una manera que todos los predicadores en algún momento llegamos a usar, porque en síntesis la palabra de Dios nos fue entregada para eso, para que nosotros comprendiéramos paso a paso
lo que el Señor mandó a decir. Entonces, si usted va a parafrasear Juan capítulo 3 y el versículo 16, empezaría diciendo, porque de tal manera. ¿Qué podríamos hablar sobre porque de tal manera? Podríamos decir que es que el amor de Dios sobresale entre todos los amores. El amor de Dios sobresale más allá del amor de madre, sobresale más allá del amor de esposos, sobresale más allá de cualquier tipo de amor. Entonces, por eso está escrito y empieza ese versículo, porque de tal manera. ¿Ve? Esa es la primera forma en que lo subdividimos, o en que, si pudiéramos llamarlo, lo desarmamos. Desarmamos ese versículo, porque de tal manera. Ahora, amó Dios al mundo. Dios pudo amar a los ángeles, podemos decir, ¿no? Dios pudo hacer otros seres para cual amarlos, pero Dios amó al mundo. Y esto es corroborado aún con versículos, porque el Señor dice que el Señor, Él favoreció la descendencia de Abraham y no socorrió a los ángeles. Dios pudo, en vez de amarnos a nosotros, amar a los ángeles, pero sin embargo, Dios amó al mundo. Entonces, ya llevamos dos partes de este versículo. Número 1, porque de tal manera. Número 2, amó Dios al mundo, que ha dado. Ese que ha dado nos empieza a hablar de un regalo, el regalo de Dios. Si usted analiza Juan 3:16, la frase clave que lo reúne todo es lo que Dios regaló, el regalo de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos del regalo, el regalo ni siquiera nos lo merecíamos, ni teníamos razón alguna para recibirlo, pero Dios nos regaló, que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces ya empieza la obra de la redención a tomar sentido, explicando, mire que no nos hemos salido del versículo, solamente tomamos el versículo, lo desarmamos y a partir de cada una de sus partes estamos armando una serie de desarrollo, y el desarrollo es continuo. ¿Para qué? Para que los que escuchan puedan tener una secuencia lógica y exacta. Ahora, que ha dado a su Hijo unigénito, y ahora empieza, para que todo aquel que en Él cree. Ahora la parte humana. ¿Qué tenemos nosotros que hacer para poder recibir el regalo de Dios? Creer. Y ahí empieza entonces el tema evangelístico a tomar forma, para que todo aquel que en Él cree. Entonces, mire, volvamos. Este versículo lo hemos parafraseado, lo hemos desarmado, lo hemos dividido en algunas partes. Porque de tal manera amó Dios al mundo, esa es la segunda, que ha dado a su Hijo unigénito, esa es la tercera, para que todo aquel que en Él cree, ahora, no se pierda. Aquí en este no se pierda, podríamos nosotros hablar de lo que pasa cuando alguien rechaza la voz de Dios, que Dios siempre pone la salvación a disposición de los seres humanos, pero hay algunos que no obedecen, porque aún el apóstol dice que por esto el profeta Isaías profetiza diciendo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No todos creen. El propósito de Dios es que todos se salven, pero no todos creen. Entonces, no se pierda. Y ahora esta final dice, mas tenga vida eterna. En esto podríamos nosotros hablar de la promesa de Dios, de que el Señor nos va a dar vida eterna, de que, bueno, ya nos la dio el Señor, porque la Biblia dice que el que en Él cree ha pasado de muerte a vida. Nosotros tenemos la vida eterna, la hemos adquirido en Cristo. Nótese que esto es en Cristo. Entonces, esta forma ha sido una de las más usadas, y usted puede tomar cualquier versículo y desarmarlo y entregarlo desarmado, y a partir de desarmar ese versículo, de parafrasearlo, que es la forma técnica de decirlo, a partir de esto, entonces usted puede empezar a manejar una cantidad de mensajes o un desarrollo grande de su mensaje a través de esas pequeñas
formas. Muy bien, entonces esa es la primera técnica para desarrollar un mensaje. Vamos a la segunda. La segunda forma de entregar un mensaje es a partir de la división estratégica. Usted puede dividir una historia estratégica y sacarle partes. Entonces, de un mismo acontecimiento, usted puede decir varias cosas que le enseña y que Dios le revela. Tomemos lo mismo, una historia sencilla. El día que el hijo pródigo iba a regresar a la casa de su padre, la Biblia dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Entonces, en esta historia del hijo pródigo, la Biblia dice que el hijo pródigo se levantó, dice él dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de llamarme tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y entonces la Biblia dice que el padre fue movido a misericordia y fue y abrazó a su hijo y le besó y le puso anillo, le mandó a cambiar la ropa. Entonces mire, cuando todos estos acontecimientos pasan, esto nos entrega una forma bien estratégica de entregar el mensaje. Y usted puede dividir a partir del acontecimiento. Centrémonos solamente en lo que hizo el hijo desde que volvió en sí hasta que llegó al papá. Y nosotros vemos muchas grandes enseñanzas. Por ejemplo, el hijo pródigo volvió en sí. Lo primero que tuvo que hacer el hijo pródigo fue volver en sí. Nótese que aquí sacamos la primera gran enseñanza, y es recapacitar, volver en sí, que en otras palabras es el arrepentimiento, el cambio de dirección. Entonces, el hijo pródigo volvió en sí. Y ahora, y dijo, él quizás no lo dijo públicamente, sino que lo pensó, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ahora, el hijo pródigo hizo una comparación mental, y en esa comparación mental tomó una decisión. Entonces, número uno, el hijo pródigo volvió en sí. Número dos, el hijo pródigo tomó una decisión. Ahora, la decisión conlleva actos. Y dice, porque él dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahora, el hijo pródigo dejó los cerdos. Ahora, por esto toda persona que se arrepiente debe mostrar frutos. Y si seguimos adelante, el hijo pródigo caminó. Y no solamente caminó, porque hay muchos que quieren volver al Señor, pero dice, yo lo hago el año entrante, yo lo hago tal fecha, yo lo hago. Estamos sacando varios acontecimientos de un mismo suceso. Y la Biblia dice que finalmente el hijo pródigo fue y se encontró con el papá. Ahora, no hemos finalizado el mensaje, pero ya tenemos muchas enseñanzas, mucho de dónde echar mano para desarrollar el mensaje, para desarrollar lo que Dios mandó a decir. Le estoy hablando solamente de dos técnicas que se utilizan, sin embargo, hay muchas más. Usted puede tomar aún un texto general y ese, por ejemplo, segunda de Crónicas 7:14, y puede partirlo en partes cuando dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice el Señor, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Ve? Son muchas cosas que podemos hacer con estas dos técnicas. Podríamos regalarles muchas más, pero si usted empieza a manejar, porque acuérdese que en este proceso vamos paso a paso. El niño debe primero aprender a pararse, luego a caminar, para que luego aprenda a correr. Entonces, si usted aprende a parafrasear correctamente un texto, y si usted aprende a dividir y subdividir una historia, si usted aprende a sacar varias enseñanzas de un mismo suceso, entonces podríamos tener
una manera más de desarrollar un versículo o de desarrollar un mensaje que Dios nos mandó a entregar. Ahora, también existe otra forma de mirar y de enriquecer un mismo acontecimiento y se llaman los pasajes paralelos. Si usted analiza la historia del día que la mujer fue y derramó el frasco delante de Jesús, usted puede ver que esa historia se cuenta de diferentes maneras. Si usted mira la historia de la crucifixión de Cristo, los 4 evangelistas la cuentan y la cuentan de manera distinta. Por eso en esto hay que enriquecer el desarrollo. Y en esto tenemos que tener un espíritu investigativo. Porque cuando usted tiene un espíritu investigativo, entonces usted enriquece su mensaje, usted enriquece todo lo que usted tiene, usted enriquece y no se vuelve monotemático, usted vuelve el mensaje mucho más ameno. Por ende, tenemos que entender que si Dios nos dio la palabra, esa palabra debe ser entregada de la mejor manera. Vamos ahora a problemas a la hora de desarrollar un mensaje. ¿Cuáles podrían ser algunos problemas que se tienen a la hora de tener un desarrollo del mensaje? Número 1 es que no faltan los que exageran, porque tienden a tener demasiadas subdivisiones de un mensaje. Y eso aún desde el título estresa a los oyentes. Hermanos, les voy a hablar de las 38 cosas que sucedieron en el Calvario. Ya la gente está preparada para decir, Dios mío, son 38, ¿cuándo irá a terminar este mensaje? Entonces, que es demasiado lleno. Por esto, usted ve que muchos tienden a perderse. Recuerden siempre esto, y es que los verdaderos jueces de los mensajes son los niños. Los niños son los que de alguna manera pueden decirle qué tan asertivo ha sido su mensaje, qué tan asertiva ha sido su forma de comunicarse. Hay otros que por parafrasear empiezan a crear divisiones en las divisiones y en las subdivisiones de las subdivisiones. Entonces empiezan a decir, hermanos, y por esto, porque de tal manera... Y en porque de tal manera les voy a hablar de los 7 tipos de amores. Y en los 7 tipos de amores quiero mencionarle el primero, el amor conyugal. Y ese amor conyugal se divide en 4 partes. Es los que son traicionados, los que traicionan, los que... ya se perdió y empezó a dividir demasiado el mensaje. Ahora, número 2, y es que en muchas oportunidades, muchos de los mensajes tienden a estar llenos de diferentes aspectos. Volvemos a lo objetivo. No puedes pretender que la gente entienda el mensaje si le predicas un mensaje de salpicón que tiene de todo, pero entonces no se sabe a qué sabe, porque hasta el salpicón sabe bueno si se sabe preparar. Pero hay personas que le incluyen de todo al mensaje porque piensan que nunca más van a volver a predicar. Entonces dice, por si no me ponen a predicar más, ya dije todo lo que tenía que decir. Otra cosa a la hora de desarrollar un mensaje es que no se preparó consecuentemente el tema, no se preparó totalmente el tema y por ende el mensaje está mal desarrollado. Ahora, otro problema a la hora de desarrollar un mensaje es pretender incluir mensajes no inspirados. Oiga, si Dios no le dio ese tipo de mensaje todavía, no lo predique. Siga fiel al Señor, siga para adelante, pero no predique un mensaje que Dios todavía no se lo ha dado totalmente. Sígalo preparando, sígalo entrenando, sígalo. Hay mensajes que Dios nos da, pero hay mensajes que toman mucho tiempo en ser terminados. Entonces nosotros vivimos en la generación de que si yo lo pienso ya lo digo, si yo lo pienso ya... No, espere que Dios a su debido tiempo le va a entregar. No solamente le va a entregar todo el mensaje, no solamente le va a entregar toda la manera, sino que le va a entregar todo tan y tan completo, porque cuando usted aprende a desarrollar un mensaje completo, el mensaje
llega y el mensaje se queda. Esto que dijo el Señor, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que dice el Señor algunas cosas. Número 1, hará lo que yo quiero, ya estoy parafraseando, sino que hará lo que yo quiero. La palabra de Dios cumple su propósito, será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, el mensaje, es posible que la gente salga contenta con su mensaje, pero la idea real del Señor no es que la gente saliera contenta, porque usted muchas veces ve que el Señor fue tan contundente en sus palabras que le dijo: ustedes no me siguen porque mi palabra ha hallado cabida, sino porque comieron el pan y se saciaron. Trabajen, vagos, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Y dice, y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y decían: dura es esta palabra, ¿quién la podrá soportar? Entonces, en vista de todo esto, tenemos nosotros que aprender. Otra vez insistimos en lo mismo. Insistimos en que para desarrollar un tema hay que tenerlo. Dios le dio una inspiración, pero desarrolle el tema. Hay que sacarle tiempo, hay que estudiarlo, hay que hacerlo una y otra vez. Es que es más, si usted lee un versículo en la mañana, usted muchas veces entiende una parte, pero si lo lee en la tarde entiende otra parte, y si lo lee en la noche vuelve y entiende más. Entonces, muchas veces a esto hay que hacerlo. Ahí en la plataforma virtual les vamos a dejar algunas tareas sobre casos exactos de cómo desarrollar una parte del mensaje. Les recuerdo que esto es un programa que va paso a paso y por ende dediquémonos ahora al concepto de desarrollar un mensaje, que estoy seguro que nos va a ser de grande bendición. Aparte de que nos va a ser de grande bendición, vamos a aprender mucho. La predicación es un don que Dios da, pero es un arte que también se desarrolla. Así que estaremos pendientes ante cualquier inquietud, cualquier cosa que quieran preguntar, y ya nos acercamos a hacer nuestro primer foro. Un abrazo para todos y que el Señor les bendiga.